corte por láser. Tenemos aquí el ordenador, el torno que agarra la pieza y la hace girar, y el plato de giro que está dentro. Luego tenemos una extensión para los tubos superiores a 150 milímetros. Aquí tenemos los recortes de haber mecanizado tubos, y aquí está el cabezal de la máquina que nos hemos dejado en presupuesto. Y aquí tenemos el mando con el que controlamos el equipo. Ahí está el compresor y ahí le damos a la corriente para que la máquina ande. Y ya está.